Muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas a Enfoque Político. Hoy vamos a desmontar una de las ideas más extendidas y también más equivocadas dentro de la izquierda actual. La idea de que el socialismo ha sido históricamente sinónimo de pacifismo abstracto. Esa consigna de no a la guerra, entendida como una posición moral general, casi descontextualizada, no siempre fue así. De hecho, durante décadas el movimiento socialista internacional defendió algo mucho más radical, mucho más incómodo y también mucho más coherente con un análisis de clase. Que las guerras entre estados capitalistas debían transformarse en guerras civiles revolucionarias. Hoy vamos a hablar de eso, de los debates dentro de la Segunda Internacional, de qué defendían realmente los socialistas antes de la Primera Guerra Mundial y de por qué esa tradición se rompió, con consecuencias que seguimos pagando hoy. Hoy, cuando estalla una guerra, vemos una reacción muy habitual. La gente dice no a la guerra, diplomacia ya, paz entre los pueblos y ojo, nadie está a favor de la guerra por la guerra. Pero el problema de este enfoque es que suele ser abstracto. No analiza el por qué se produce la guerra. Pero el socialismo clásico, el marxismo, siempre vería esto como algo insuficiente. Porque la guerra no es un accidente, ni un error, ni una locura de líderes individuales. La guerra es una consecuencia lógica del capitalismo. En el capitalismo, pues hay lucha por conquistar nuevos mercados, por controlar los recursos, hay competencia entre los grandes imperios capitalistas para expansionarse. Por eso los socialistas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX no decían simplemente queremos la paz, decían algo mucho más incómodo. Mientras exista el capitalismo habrá guerra. Y por tanto la cuestión no solo era de oponerse a la guerra, sino de derrotar al sistema que la produce. Para entender esto tenemos que ir a la Segunda Internacional, fundada en 1889. Aquí encontramos figuras como Lenin, Rosa Luxemburgo, Karl Kautsky, Jean Jaurès. Era una organización enorme con partidos obreros de toda Europa. Y uno de los grandes debates era precisamente qué hacer ante una posible guerra mundial, ¿no? Que ya se vislumbraba que podía llegar en cualquier momento. La tensión en ese momento entre potencias europeas eran brutales, eran imperios. Era imperio en pleno auge y la posibilidad de una guerra mundial no era una hipótesis lejana, era una certeza en construcción. En los congresos de la Internacional, especialmente en el de Sturga de 1907 y en el de Basilea de 1912, se discutió esto a fondo. Y aquí viene lo importante. No se limitaron a decir estamos contra la guerra, sino que dieron varios pasos más. Defendieron que si estallaba una guerra entre potencias capitalistas, los partidos capitalistas, los partidos socialistas debían oponerse activamente a ella, no apoyar a sus propios gobiernos y aprovechar la crisis para impulsar la revolución con guerras civiles. Esto se resumió en una idea clave: transformar la guerra imperialista en guerra civil. Esto puede sonar muy duro hoy, pero tiene una lógica muy clara. Para los socialistas revolucionarios, los trabajadores no tenían patria real, la guerra no era en defensa nacional, sino conflictos entre burguesías, donde morían obreros para beneficiar a sus explotadores. Por tanto, la tarea no era elegir el bando imperialista, sino romper el juego. Ojo, cuando hablaban de guerra civil no lo hacían en un sentido caótico ni nihilista. No era violencia gratuita, era una estrategia política. Si la guerra genera crisis, hambre y descontento, entonces pues habría una oportunidad revolucionaria, es decir,
una oportunidad para huelgas masivas, caída de gobierno, insurrecciones, toma del poder político. Esto no era teoría pura, pasó. En 1917, en plena Primera Guerra Mundial en Rusia, los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, aplicaron exactamente esta lógica, y el resultado fue el triunfo de la Revolución Rusa. Pero aquí llega el giro dramático. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, en 1914, la mayoría de partidos socialistas hacen justo lo contrario de lo que habían prometido. Votan a favor de los créditos de guerra, apoyan a sus gobiernos burgueses y se alinean con sus burguesías nacionales. El caso más famoso de esto es el del Partido Socialdemócrata Alemán, el SPD, el partido socialista más fuerte del mundo, apoyando la guerra del Imperio Alemán. Esto supuso una ruptura brutal. Figuras como Lenin, Karl Liebknecht, Rosa Luxemburgo denunciaron esto como una traición histórica. Para ellos, la Internacional había muerto en ese momento. Y de esa ruptura nacería después la Tercera Internacional, ya claramente revolucionaria. ¿Y por qué es importante todo esto hoy? Porque nos muestra algo clave. El socialismo no siempre fue moralista ni abstracto frente a las guerras imperialistas. Fue profundamente materialista. No decía la guerra es mala, decía la guerra es el producto del capitalismo y solo se acabará con las guerras acabando con el capitalismo. El problema actual es que muchas posiciones de izquierda han abandonado ese análisis. Se quedan en equidistancia o incluso en alineamiento geopolítico disfrazado, haciendo llamamientos genéricos a la paz, pero sin cuestionar el sistema que generan los conflictos. La lesión de la Segunda Internacional no es que tengamos que repetir literalmente sus consignas, pero sí entender su lógica. No hay paz duradera sin transformación social. No hay fin de la guerra sin fin del capitalismo y sobre todo, el papel del socialismo no es pedir la paz en abstracto, sino analizar quién hace la guerra, por qué y en beneficio de quién. Porque si no hacemos ese análisis acabamos una vez más poniéndonos, aunque sea sin querer, del lado de quienes siempre ganan y comienza la guerra. Si te ha gustado este análisis, compártelo, déjanos tus comentarios y síguenos, porque entender la historia es el primer paso para no repetir sus errores. Nos vemos en los próximos capítulos. Un saludo, hasta la próxima.